Muy bien, buenas noches, hermanos. Empezamos más una reunión de Teófilos hoy con nuestro hermano Fray Juan Manuel. Muchas gracias, Fray, por su apoyo siempre acá con nosotros. Y pediré entonces a nuestro hermano Ángel que saque su silencio, por favor, hermano, para hacer la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, pues, quiero invocar a la Santísima Trinidad como oración para cubrirnos con todos ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Virgen Santísima, y pedirle, pues, que primero que nada, dar gracias por esta noche y esta reunión que vamos a tener y que nos ilumine el Espíritu Santo con todas las palabras y todas las instrucciones que nos dará el Padre en esta noche. Y pues que se nos aclaren todas unas dudas que podamos tener. Pido por la situación mundial, porque ahorita estamos atravesando verdaderamente una crisis mundial en el Oriente y aquí también en Panamá, también tenemos problemas en todas partes del mundo, en Venezuela inclusive también. Y bueno, pedimos a Dios para que todas esas cosas se, se suavicen. También a los gobernantes, pues para que sepan llevar con rectitud el dominio de cada una de estas actividades que le corresponde y tome las decisiones correctas. Te pido, Señor, por todas aquellas almas que se fueron primero que nosotros al plano de la eternidad. Gracias, Señor, nuevamente por este momento en que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Ángel. De verdad necesitamos mucha paz, ¿no? El mundo está necesitado de paz. Y solamente el Señor puede nos traer esta paz que tanto necesitamos. Gracias. Bueno, paso entonces la palabra directamente a nuestro charlista de hoy, el Fray Juan Manuel. Muchas gracias, Rubens. Pues muy bien, buenas noches. Nos volvemos a encontrar. Y bueno, había quedado un tema pendiente para mirar un poco sobre el signo de la curación del ciego de nacimiento, pero eso lo dejamos para después. Hoy vamos a hablar eh, el tema que corresponde sobre las apariciones de Jesús resucitado. Pues no voy a abordar todas, porque pues los sinópticos nos tienen unas apariciones, pero voy a enfocarme con la aparición en la Magdalena, con el Evangelio de Juan. Espero tengan Biblia a la mano, espero estén hoy bien dispuestos, no tengan sueño, les voy a pedir que me tengan paciencia, prometo no alargarme mucho, eh, y pues bueno, vamos a comenzar con, con la charla de hoy. La presentación, lo bueno, para hablar de para hablar del encuentro, o más bien del encuentro con el resucitado, título El resucitado y la Magdalena, Juan 20, 11, 18. Pero el subtítulo que le coloco es el encuentro con la vida. La palabra zoe, que es vida en griego, es una palabra que recurre profundamente en Juan. De hecho, en el signo de la resurrección o reanimación de Lázaro, Juan 11, la palabra vida tiene una profunda connotación teológica, porque teológicamente se puede mirar como una prefiguración, un anuncio, una anticipación de lo que va a ser como tal la resurrección de Jesús en San Juan. Así que cuando nosotros escuchemos las palabras anástasis, zoé, eh, que no se nos haga nada raro, porque es un lenguaje juánico. Y en Juan es
fundamental, porque vamos a comprender que la obra de Jesús es todo el acontecimiento de su pasión, de la resurrección, pero también de la glorificación. La obra de Jesús es la glorificación, porque en Juan hablamos de la gloria. De hecho, cuando más adelante les voy a mostrar cómo se estructura una introducción un poco pequeña sobre cómo se estructura el Evangelio de Juan, vamos a encontrar dos grandes libros, el libro de los signos y el libro de la gloria. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Muy bien. Antes de que comencemos, hay tres preguntas que van a articular profundamente el Evangelio. O digamos, son tres maneras de preguntar a quién se está buscando. Es decir, la finalidad de Juan es presentar a Jesús como el enviado, a Jesús como el Cristo, a Jesús como aquel que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Pero también mostrar a Jesús en su glorificación, la hora de Jesús. Para comprender esto, vámonos a Juan 1:38 y leamos. Eso es de una vez, con Biblia en mano y todo. Juan 1:38. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Muy bien. Estamos en la parte del Evangelio en el cual estaba Juan con sus discípulos, Juan el Bautista como tal, y vieron pasar a Jesús. ¿Y qué dice Juan? Este es el Cordero de Dios. Y ahí lo siguen. Esa primera pregunta, ¿qué buscan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde vives? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Tengamos eso ahí. Ahora vámonos a Juan 18:7. Vean qué buscan. O sea, es una pregunta más genérica. ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Ahora, en Juan 18:7. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Ah, aquí ya tiene otra cuestión. ¿A quién buscan? Ya no es un qué, sino a quién. Vean que aquí Jesús ya estamos en el momento del prendimiento. O sea, ya aquí San Juan nos está introduciendo a los relatos de la pasión. ¿A quién buscan? Pero vean que es una pregunta que todavía es un plural. ¿A quién buscan? Ustedes, ¿a quién están buscando? Y nos vamos a anticipar. Vamos a Juan 20:15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Le dijo Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó, Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Miren que aquí esto ya nos dice algo. Están en que buscan, maestro, ¿dónde vive? ¿A quién buscas? A Jesús, el de Nazaret. ¿A quién buscas? O sea, ya es una pregunta directa. ¿A quién estás buscando? Vean la dinámica que se nos está totalmente relacionando. Hemos pasado por el prólogo y estamos en el llamado a los primeros discípulos con la primera pregunta, Juan 1:38. ¿A quién buscan en el relato del prendimiento?
Y en Juan 20:15, que es el texto que vamos a ir analizando poco a poco, ya es una pregunta a una persona concreta, a la Magdalena, ¿a quién buscas? Vean que lo que se están marcando acá también en la finalidad de San Juan, hermanos, es que Jesús es aquel al que se debe buscar. Juan es claro, es una constante búsqueda. Recuerden que no sé si se los dije o no se los he dicho, que Juan dirige su evangelio a una comunidad que ha sido expulsada de la sinagoga como tal. Ya hay un conflicto con los judíos, o sea, ya no hacen parte de la sinagoga, han sido expulsados. Entonces, la finalidad que busca Juan con su evangelio es también presentar a que Jesús, que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es a quien debemos o a quien se debe buscar. Porque aquel que fue glorificado en la cruz, que fue exaltado en la cruz, como tal, es al que se debe dirigir la mirada, porque es aquel que da vida y la da en abundancia. Como va a decir Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ese es otro tema aparte de los yo soy en el Evangelio de Juan. Padre, María. perdón que lo interrumpa. ¿A quién echaron de las sinagogas y por qué? Bien, es que recuerden que el Evangelio de Juan es de finales del finales del siglo I, o sea, data entre el año 90 y 110 aproximadamente. Ya las primitivas comunidades cristianas ya presentaban problemas con los judíos. Claro, quien confesara a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Cristo, era expulsado de la sinagoga. Si ustedes se van a Juan 9:22, sí, vayan a Juan 9:22. Ese texto, ese versículo es importantísimo porque nos va a indicar el conflicto que ya se presentaba entre las comunidades juánicas con la sinagoga. Alguien que lea Juan 9:22. Sus padres decían esto por miedo, por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Eso vean, por eso cuando nos acercamos a un texto bíblico hay que hilarlo muy bien, porque en el mismo texto nos va a dar un contexto que es importante a la hora de poder interpretar un texto bíblico, porque un texto como tal responde a una situación que se vivía. ¿De acuerdo? La pregunta queda resuelta, María. Sí, gracias, Padre. Muy bien. Continuemos. Muy bien, la estructura del Evangelio. El Evangelio de Juan se estructura, bueno, aquí yo me baso un poco con especialistas en San Juan, Raymond Brown, François Moloney, Schoenstein, Barrett, que son exégetas que han trabajado el Evangelio de Juan, con base en ellos también, con ellos son los que yo me estudio, San Juan, Moloney, Barrett, Schoenstein y Raymond Brown. Se puede sintetizar la siguiente estructura. El prólogo, lo que abre como tal el Evangelio, va de el capítulo 1, versículos 1 y 18. Es ese famoso inicio del Evangelio que es bellísimo, o sea, tiene una teología profunda, y es que en el principio existía, más que en el principio era, no, existía, estaba como tal.
la palabra. En griego es enarge ho logos estin. Existía la palabra. Es decir, el principio, lo que origina, el comienzo, existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Oye, bueno, no me voy a extender mucho con el prólogo porque si no, no llegamos a final. Ese es el prólogo. En 1:19 como tal, que inicia todo lo que tiene que ver el testimonio del Bautista, hasta 12:50, hasta el capítulo 12, versículo 50, es lo que se conoce como el libro de los signos. Vean, el libro de los signos es fundamental porque se va a ver una dinámica descendente, cómo esos signos van a ir revelando algo de Jesús. En Juan no hablamos de milagros, en Juan hablamos de signos, semeion. Es importante tener en cuenta esto porque hay un arco narrativo que es fundamental, que se llama el arco de Caná a Caná. Comienza con el signo de las bodas de Caná y termina en el capítulo 4 con la curación del hijo del funcionario real. Vean, si hay algo fundamental en Juan, es ese arco de Caná a Caná. Léanlo, porque ahí nos va a hablar y nos va a hacer como un tipo de sumario narrativo, digámoslo de esa manera, de lo que va a ser los siguientes signos. Es fundamental comprender los signos de Jesús porque ahí poco a poco se va a comprender su acción, se va a comprender quién es Jesús en la perspectiva del Evangelio de San Juan. En 12:50 es importante porque ya ha pasado el último signo que crea controversia y en el cual ya Jesús está destinado a desaparecer, porque el hecho del signo como tal de la resurrección de Lázaro es un signo que si uno lo pone a ver, Lázaro sal fuera, es decir, traer a aquel hombre de la muerte ya al pasado o al pasar 4 días, ya cuando no era posible para una mentalidad judía, rompe toda estructura mental y este hombre, y van a decir los judíos, este hombre hace muchos signos. Entonces, esa unción en Betania lo toman como, se toma como, ¿cómo les digo yo? Como aquella prefiguración de lo que acontecerá. Por eso, en 12:37 al 50, es como un sumario que concluye todo lo que es el libro de los signos y narra como tal lo que será ese fin del ministerio público de Jesús. Está el libro de la gloria, que es la segunda gran parte del Evangelio. El libro de la gloria comienza en 13:1, con la escena pues del lavatorio de los pies, como tal, ya el cenáculo, en el cenáculo, y se extiende a 20:29. Aquí vamos a encontrar hasta el capítulo 14, versículo 29, ya narrativamente hablando con el capítulo 15, se ve que es un añadido, lo mismo el 16 y el 17, y ya en el capítulo 18 como que se vuelve otra vez a la narrativa del evangelista, porque son unos discursos largos, el discurso de la vid verdadera,
y más adelante pues lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, y en el capítulo 18, versículo 1, pues ya se retoma el relato con el arresto de Jesús. Pero bueno, eso así de manera grosso modo. Ya en el capítulo 19, pues en el capítulo 18 encontraremos el prendimiento, en el versículo 38b del capítulo 18, pues ya como tal la condena, el capítulo 19 los relatos de la pasión, la crucifixión, y en el capítulo 20 la resurrección. Entonces, vean que es algo muy, muy bonito. En el capítulo, en el versículo 29, bueno, yo hasta el 30 también lo colocaría. En el 29, en el 20-29 le dice, le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, le dice Jesús, porque me has visto, has creído, felices los que creen sin haber visto. Esa es una bienaventuranza fundamental, y algo que quiero que quede claro acá también es que el creer, es decir, el pisteuo, la fe en el resucitado va a marcar como tal las comunidades juánicas. Lo que quiere mostrar Juan es una fe pascual. El pisteuo, el verbo creer, es fundamental también en Juan. Y pues bueno, el 30 y el 31 son como unos añadidos. Exégetas, eso lo va a apoyar mucho también Swensen y Barrett, el 30 y el 31 como que fueron añadidos posteriormente. Y ya pues el epílogo, el 21, capítulo 21, versículos del 1 al 25, es como o sea, no sé, para mí, sinceramente, uno cuando lee el Evangelio de Juan, o sea, como que con el 20, 29, 30 y 31, como que ahí como que ya uno aquí termina el Evangelio, porque ya después que uno pasa como que al 21 hay unas discordancias en el griego, como que en el lenguaje también, pero bueno, es palabra de Dios, es un testimonio de la revelación de nuestro Señor, de Jesús. Eso no voy a entrar en discusión en esas, pero bueno, narrativamente, lingüísticamente, el estilo de la utilización del griego, las expresiones idiomáticas, allá hay, ¿quién levantó la mano? Yo, padre, Cuéntame, Eugenia, creo Eugenio. que como lo pasó tan rápido de versículo a versículo, tal vez si lo leemos, ¿verdad? El capítulo 20, versículo 30 y 31, que sí que es, no sé, lo veo como el porqué de este libro. Dice mi Biblia, ¿verdad? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas Ajá, delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este en libro, este libro. pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Exacto. Perdón la interrupción, pero era como para eh, hacer ese, ¿verdad? Ese alto y poner esa atención, ¿verdad? Perdón. Sí. No, no, y está muy bien, porque en el 30 y en el 31 se van a condensar, bueno, se condensa lo que ya está a lo largo del Evangelio. Muchas veces uno pregunta, ¿cuántos signos se encuentran en el Evangelio de San Juan? Nos dicen 7, otros no se sabe, por la razón del versículo 30 del capítulo 20. Otras señales, otros signos hizo Jesús que no están en el libro, claro está. Y el 31, muchas gracias Eugenia, es por el cual Juan quiere manifestar su evangelio, presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida por medio de él. Porque Cristo, como tal, Jesús, el Cristo,
es aquel que da la vida y la da en abundancia. En la perspectiva del Evangelio de Juan. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Eso es como tal una pequeña estructura. O sea, hay autores que hablan de otro tipo de estructura. Yo me quedo con esa estructura porque nos presenta un prólogo, el libro de los signos, que tiene que presenta como tal como un descenso, es decir, ese logos que se encarna, que vive, que se hace presente en la historia, Jesús de Nazaret, y en el libro de la gloria, una dinámica de ascensión, es decir, ese logos que descendió es ese Jesús el Cristo que va de regreso al Padre. ¿Listo? He entendido más o menos por dónde va la dinámica de la estructura del Evangelio de Juan. Pues muy bien. Uy, Dios, y ya acá, ay, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Dios mío. El resucitado y la Magdalena. Juan 20, 11 al 18. Quien no tenga Biblia, acá está el texto. Alguien que lo lea, por favor. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? María responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que significa maestro. Le dice Jesús, déjame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué piensan de este texto? ¿Qué se les viene a la mente antes de adentrarnos en él? Esa era María Magdalena, no era la Sí, mamá. María la Magdalena. Pero es la primera mujer, es el primer ser que ve a Cristo resucitado, en primer lugar. En el Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo así? Si nos Ella vamos a coincidió. los sinópticos, en este caso, vayámonos al Evangelio de Lucas, los discípulos de Maús. Se da la resurrección, van dos discípulos caminando y la categoría camino es una categoría teológica muy importante en Lucas. Caminan, van caminando, Jesús les sale al encuentro, se ponen a caminar con él, les explica las escrituras, pero los discípulos no lo reconocen. Lucas 24, El capítulo 24. 13, Los versículo discípulos 13. de Maús. Lucas Entonces, 24, 13. para que lo lea después, para no extendernos Sí. mucho, la dinámica es que van caminando. Jesús sale al encuentro de ellos. Caminan, Jesús les explica las escrituras, ¿verdad? Se hace de noche, Jesús hace el ademán de seguir el camino, de irse, pero aquellos dos le dicen
que se quede con ellos. Se sientan a la mesa y Jesús, al partir el pan, es ahí en ese momento donde lo reconocen. Y Jesús desaparece. Lo reconocen, se van los discípulos, tanto ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras, salen a dar testimonio de lo que han experienciado. Entonces, según Lucas, María Magdalena no lo vio a Jesús. Todavía no. No lo reconoce. Primero lo vieron estos discípulos antes que María. Según los textos bíblicos, porque no tenemos certeza cómo sucedió. Acá es donde viene a operar la fe. Aquí nos vamos a dar cuenta, antes de mirar que María Magdalena lo reconozca, hay un personaje anterior. Por eso, ahora yo les voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, o el discípulo amado, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, ya ahí miraremos después. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Y ahí es donde viene este texto. Alguien que lo lea otra vez. El 20, Versículos del 11 al 18. okay. María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles, vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo iré a buscar. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que significa maestro. Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. A ver, a decir, que tengo la pantallita. Voy a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena se fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto como tal comienza en el versículo 1.
Sí ven que leyéndolo en su unidad, como que ya empiezan a cuadrar algunas cositas. Sí, sí, yo lo que tengo duda, ay, se me fue, pero está. Ok. Lo que me confunde es que aquí, claro, con Emaús hay la duda. Va Jesús caminando con los dos apóstoles y ellos no se dan cuenta que es él. Aquí Magdalena ve a los ángeles, todo, todo, y llega el momento en que ve a Jesús y cree que es el jardinero. Todavía no cae en cuenta que es Jesús. O sea, hay esas dos paralelajes, ese paralelo, que es verdad que Ahí va, ahí es la cuestión. Ahí ese versículo 16 es. Uf, entonces, y la otra cosa es que hay el otro que dice que ella salió corriendo, que salió corriendo a avisarle a Pedro. Y ujú. entonces, oye, se me confunden los tres, pues, porque ¿qué fue lo primero? ¿Qué pasó? Realmente ella entró, o sea, para mí, de Juan, que estamos leyendo, verdaderamente me parece que es lo más centrado, lo más aceptado, lo más claro para mí. Tengan en Ahora, cuenta que los inter- evangelios, pero no interrumpo, los evangelios no quieren mostrar una biografía de Jesús. No quieren mostrar una biografía de Jesús para nada. Lo que ok, hacen los evangelios es de lo que han escuchado, de lo que han recibido de las diferentes tradiciones, componer un relato teológico sobre la acción de Jesús. Creo que no es escandaloso si les digo que los evangelios no son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Bíblicamente y exegéticamente, el texto más primitivo del cristianismo es la primera carta a los tesalonicenses, como tal. O sea, los evangelios no son los escritos más primitivos del cristianismo, no. Son las cartas de Pablo. Imagínense, la carta, o sea, es que la carta a los tesalonicenses data entre el año 55-60 después de Cristo. Los evangelios están más o menos entre el año 70, 80, 90, 100 después de Cristo. de acuerdo. ¿Listo? Ah, después, cuando entren a mirar un poco, oiga, no, yo había dicho eso ya cuando se dio la introducción al Nuevo Testamento, yo ya lo había dicho, de que los primeros escritos cristianos como tal son las cartas paulinas. Yo ya lo había dicho, ya que me acordé, yo con ustedes compartí la introducción al Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Ya había mencionado este fato en la otra Ya, charla, sí. ¿Verdad? Sí. la verdad que Bien. existe una buena discusión acá, porque es para cuestión, bueno, para interpretar mejor, pues, lo que no es para ver quién fue el que llegó primero, quién fue el que contó la cuestión mejor, no, sino para ver, entiendo que es una tradición y por supuesto hay secuencia y hay una forma de contarlo, por decir la historia, ¿verdad? Y hay otra forma de verlo, de contar la historia. Entonces, Claro, ahora a uno, bueno, que sea el Espíritu Santo que le dé a uno el entendimiento, el mejor entendimiento. Así lo veo yo. muy bien. Bien. Para continuar, porque si no, no vamos a ver, vamos por la mitad de lo que tengo preparado. Bueno, aquí tenemos la delimitación del texto, es decir, el que nos interesa a nosotros mirar, ay Dios, ¿dónde está el punterito? Acá está. Es este el que nosotros vamos a como que entrar a analizar, pero este texto se encuentra con unos relatos anteriores. Bueno, 21:11, la resurrección de Jesús y la constatación del sepulcro vacío o la tumba vacía, que es como que el contexto anterior y el contexto posterior
Bien. 19:30. Ábralo usted, está abierto. Y el Ah. 19:30 la aparición a los discípulos. Y en el medio encontramos el encuentro con la Magdalena. Esa es como tal, como la delimitación del texto. Y bueno, aquí empezamos. El texto como tal es una unidad narrativa. De Juan 20, del 1 al 31, pongámoslo también, al 31. Pero aquí yo quiero presentar 20 del 1 al 18. ¿Por qué? En el versículo 1, el primer día de la semana ya nos da una constatación de tiempo. Es el signo del inicio, de un nuevo comienzo. El primer día de la semana, un nuevo comienzo, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Hermanos, en San Juan, todo lo que tenga que ver con oscuridad y tinieblas es fundamental tenerlo presente. Ya se les voy a explicar por qué. Miren, María Magdalena va al sepulcro y observa, blepe, del verbo blepo, que la piedra estaba retirada. Y acá vean que aquí les hago una presentación. Escotías, es oscuridad, se relaciona con oscuridad, tinieblas de la noche y está relacionado con la falta o ausencia de fe. Cuando nosotros veamos en el Evangelio de Juan que se refiere a la oscuridad, que se refiere a las tinieblas, es porque hay ausencia de fe. Esto es fundamental tenerlo en cuenta en Juan. Y el verbo blepo es un ver, pero para Juan es una nueva experiencia sensible. Es un ver que nace de un encuentro total y existencial con la realidad de Jesús. Un nuevo comprenderse a sí mismo en el amor de Dios y en la revelación del Logos, es decir, en la revelación de Jesús como la palabra, de Jesús como el verbo encarnado. En todo lo cual la perspectiva escatológica de la esperanza del reino de Dios sigue siendo fundamental. En la Sagrada Escritura vamos a encontrar el verbo blepo y el verbo jorao, que son dos formas de ver. El verbo blepo, cuando se utiliza, es porque ya se ha tenido una experiencia de Jesús. La mirada cambia, no es un simple ver físico. María tiene esa mirada contemplativa, esa mirada que va más allá de lo físico, pero vamos a darnos cuenta que María no es capaz de comprender lo que está aconteciendo. Esto es importante tenerlo muy presente. En el versículo 1 y 2 está María Magdalena, Simón Pedro y el otro discípulo. Ellos todavía están en la tiniebla, o sea, todavía hay una ausencia de fe pascual. No se han percatado de lo que ha acontecido. Si nos vamos dando cuenta la dinámica del Evangelio, como nos está presentando el texto. El versículo 3 y 7, vemos que aquellos, bueno, María va, se pone en camino, les dice, oigan, el sepulcro, la piedra está corrida, se han llevado al Señor. Simón Pedro y el otro discípulo salen de camino, corren, pero van al lugar de la acción de Dios, el sepulcro vacío. ¿Quiénes entran o por qué decimos que el sepulcro vacío es el lugar de la acción de Dios? ¿Qué nos da a entender que hay una acción de Dios? El sudario doblado. Sí, pero hay algo fundamental que nos dice que hay una acción de Dios. Que no está Cristo allí. No, La piedra movida. tampoco. Si nos vamos al hecho de que, bueno, la piedra corrida, O sí, fueron doblados los.
fueron doblados, la piedra fue corrida. Sí. Los dos, no hay que mirarlos aislados. Miren, los verbos que nos están indicando de que la piedra fue movida, de que el sudario estaban doblados, indican una sola situación. La Ha entrado resurrección. en escena la acción de Dios. Cada vez se pone interesante. Están en voz pasiva los dos verbos. Cuando en el griego hay voz pasiva, indica una sola cosa: Dios entra en la historia. Listo. En el versículo 8, el discípulo que llegó primero vio, Eiden, pero es el aoristo en tercera persona del verbo jorao. O sea, aquí no se está utilizando el verbo blepo, aquí se utiliza jorao. Es decir, pero aún así creyó, pero es una fe parcial, todavía no es una fe total. Si estuviese el verbo blepo con el verbo episteuo, ahí sí hablamos de una fe total. Pero acá tenemos el verbo jorao y el verbo pisteu. Creyó de forma parcial. Todavía no se han percatado de lo que ha acontecido. No capta la profundidad de lo que se contempla, de lo que vieron, todo, o sea, creyó, pero no, o sea, no ha dimensionado lo que ha acontecido. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Perfectamente. Muy bien. Y nos venimos con esta belleza. Vamos a utilizar este esquemita. Es utilizar un tipo de, como un análisis narrativo, presentar unos momentos de una trama como tal. Es un instrumento que se utiliza para mirar textos narrativos en Sagrada Escritura. La exposición nos indica algo, como cómo está la escena. Y lo primero es el versículo 11. En el versículo 11 encontramos que está María, ¿cierto? María permanece en la tumba, ¿sí o no? María está afuera de la tumba, llorando junto al sepulcro. Todavía María permanece en la oscuridad. Todavía está ella ahí, en la oscuridad. Vámonos con el versículo 1. Estaba ahí, a oscuras fue, llamó, ella permanece, ella sigue ahí, todavía. Bueno, ya tenemos como tal, tenemos ahí una indicación, que María estaba junto al sepulcro, que estaba llorando junto al sepulcro y permanece en la oscuridad. Resulta que hay una complicación. Esa complicación va de los versículos 11b al 14. María se inclina hacia el sepulcro, pero se inclinó hacia, otras se inclinó en él, pero en el original griego no se utiliza la preposición en, sino la preposición eis. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ella todavía permanece en la oscuridad, permanece en la muerte. Su vida está dirigida hacia la muerte, hacia la muerte. Y vean que en el versículo 12 aparece dos ángeles. Ella ve, pero aquí se utiliza otro verbo para significar ver, el verbo theoreo. O sea, ya tenemos tres verbos para ver: jorao, theoreo y blepo. El verbo theoreo como tal es un verbo que nos indica
que María está dando ese paso. O sea, es un proceso de fe. Ella ve y como que ve a esos dos ángeles, angelus, y ese teoreo nos está dando una mirada ya que todavía no está contemplando el acontecimiento, pero que se está aproximando. El teoreo es un verbo que se utiliza para también hacer una significación de una fe parcial, que está en un proceso. O sea, es un ver que está en proceso para llegar a contemplar, a reconocer. Vean que el versículo 13 hay un diálogo entre la Magdalena y los ángeles. Bueno, aquí también hay que hacer una precisión. ¿Los ángeles dónde estaban? Uno a los pies y otro a la cabeza. Es decir, ¿estaban en qué lugar? ¿Dentro de qué lugar? Dentro del sepulcro. Del El sepulcro. sepulcro. ¿Qué nos Está indica que muerto. estén dentro del sepulcro? ¿Qué indica? Está muerto. No. ¿Qué indica? Los Bueno, ángeles son quienes son manifiestan que unos Vida. ángeles. Hay vida entonces. Acción de Dios. acción de Dios. Los ángeles también nos mencionan que ahí dentro ha sucedido la acción de Dios. Y que ahí ya no hay un muerto. Ahí ya no hay un cadáver. No hay. Ahí no hay un cadáver. Vean que en ese diálogo María está desconsolada, María está preocupada porque no sabe de dónde lo han puesto. Le preguntan, ¿por qué lloras? ¿O por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María sigue buscando un cadáver, Ah, un muerto. ahí es donde yo quería decirle, todavía ella quiere buscar el muerto. Ella está aferrada todavía, ella todavía está fija en la muerte, está buscando un cadáver, no se ha dado cuenta lo que ha acontecido. Y vean, el verbo, en el versículo 14, el verbo es, estrafe, es del verbo estrefo. Ella, quiere decir que ella se movió hacia atrás, como tal, se retiró, ¿sí? Es como un medio giro, una media vuelta. Se giró, vio a Jesús, teoreo, otra vez teorei, vio a Jesús de pie. Ese giro, empezó la dinámica de la Magdalena, empezó a girar, pero no ha girado completo, utiliza teoreo, o sea, ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció, no se dio cuenta. Kai uk edei hoti Jesús estin. Ese estin es el verbo ser o estar o existir en griego, está en tercera persona del singular presente. O sea, no se reconoció que es Jesús. Es presente, es Jesús. No lo reconoció. No lo reconoció. Ay, Dios mío. Pero vean la dinámica del texto que nos está mostrando. Veanla. Vean cómo va aconteciendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Continúo? ¿Hay preguntas? Seguimos, padre. Está Se pone más emocionante. Bien. Muy claro. Ahora vamos a ver una acción transformadora. Es el momento culmen. La acción transformadora nos está mostrando una trama de revelación. Y el versículo 15 y 16 es fundamental. Es el resumen. Miren cómo dice el versículo 15. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
es el resucitado quien se dirige a la Magdalena. Primero la llama mujer, algo muy general, y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María le responde, bueno, ella creyendo que era el jardinero, que era el conserje, el hortelano, como sea. Es decir, ella no ha comprendido todavía lo que está aconteciendo, lo que está experienciando como tal. Ella le dice, Señor, si tú te lo has llevado, aquí ya utiliza la palabra Señor, si tú te lo has llevado, Kyrie, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Todavía está preocupada por el traslado de un cadáver. Ella sigue, miren, ella sigue, ya se ha alejado del sepulcro, ya se ha alejado, ya se ha alejado, pero ella sigue pensando en un muerto. Y el versículo 16 es una maravilla. Legei aute Jesús, María, estrafeisa ekeine legei auto hebraisti rabunei. Lo quise leer en griego porque aquí está una cosa espectacular. Legei aute Jesús. Le dice Jesús, María, María, es un vocativo. Miren, en Sagrada Escritura, cuando hay un vocativo es porque Jesús está llamando por su nombre. María. O sea, ya no es mujer, sino directamente a ella. El resucitado la llama por su nombre, María. Y miren la acción de María. Miren la acción de María. Ella giró. Y ella girándose, ese participio, estrafeisa, es decir, dio el giro como tal. María acá, con el verbo estrefo, es decir, que da un giro completamente. Ella, este verbo aquí ya no es un giro como tal físico, es un giro existencial. Es decir, María gira y ya su mirada ya no está dirigida hacia la muerte, sino hacia dónde. Resucitado. Es decir, ¿hacia qué? Si ya no es hacia la muerte, es hacia la vida. Hacia la vida. Resucitado. Hacia la vida. María ya no tiene su mirada dirigida hacia la muerte, sino hacia la vida. Ella lo reconoce, es decir, hay un cambio existencial en ella donde reconoce y conoce al maestro. Es un giro vital y existencial. Ella pasa de ver a la muerte a ver y contemplar a la vida. Es decir, que María contempla ya, ella entra ya en esa dinámica. El giro de María de la Magdalena indica ese paso que debe dar el creyente cuando se encuentra con el resucitado. Y ella le dice, Rabuní, es un arameísmo como tal, pero no es solamente maestro, sino mi maestro. O sea, tiene un posesivo. Pero aquí lo que nos quiere mostrar el evangelista es que María se aferra a él y por eso el Señor va a decir, déjame. María se aferra todavía a ese Jesús del pasado. Ella quiere mantener la seguridad en él, pero de una forma prepascual, como habían entrado en relación a lo largo del Evangelio, ¿sí? Es decir, quería mantener esa misma forma. Por eso en el verso 17 le dice, déjame, pero ese déjame no es algo despectivo, no, sino porque María, ella no debe insistir en mantener o restablecer esa relación que antes tenía con Jesús, no, ella no se debe aferrar todavía a él o no se debe aferrar a él
porque la hora de Jesús está aconteciendo. Jesús murió y resucitó, pero Jesús va a ser glorificado, es glorificado. Por eso Jesús va hacia el Padre. Voy a mi Padre. Todavía no ha terminado la hora de Jesús. Por eso el Señor le dice, déjame. O sea, no te aferres a mí, porque todavía mi hora no ha terminado. O sea, María ya hizo ese cambio, ya cambió la mentalidad, ya reconoció al resucitado, ya reconoció a la vida. Pero ella debe dar un paso más. Ese déjame nos lleva a nosotros a pasar de esa fe prepascual a una fe pascual. ¿Por qué? Jesús está subiendo al Padre. Es decir, aquí tenemos una nueva relación con Jesús. Aquí la importancia la tiene el verbo anabaino, que es subir, ascender, ir hacia lo trascendente, porque Jesús indica, sí, que asciende al Padre y prepara como tal esa concesión de los dones. Es decir, Él se va porque se va a cumplir su promesa. Se va a como tal a cumplir su hora. De ahí que este versículo, el 17, Jesús dice, voy a mi Padre, el Padre de ustedes. Voy a mi Dios, al Dios de ustedes. Se marca una nueva relación, una nueva forma de relacionarnos con Jesús. Es decir, hay una nueva relación y una nueva situación. El Padre y Dios de Jesús será también el Padre y el Dios de los hermanos de Jesús. Quiere decir que es el paso de ser discípulos a ser hermanos de Jesús. De que el Padre es nuestro Padre. Esa es la nueva relación que quiere establecer Jesús con María. Jesús con los lectores del Evangelio. Es decir, que el hecho de la resurrección, de esa fe pascual, de ese giro que hace María, es el giro que quien se acerca al Evangelio también debe hacer. ¿Para qué? Para reconocer en Jesús el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, pero también de que hay una nueva forma, de que cuando nos encontramos con el resucitado, ¿cierto? De que cuando nos encontramos con el resucitado, entramos en una relación nueva con Jesús, con el Señor. Y eso es lo que en el versículo 18 termina, el epílogo. María es enviada. Es la primera enviada. Es la primera en ser testigo de la resurrección. Es la primera que tiene un encuentro con Él. Es la primera enviada, por lo tanto, es la primera apóstol del Señor. Por eso nosotros celebramos a Santa María Magdalena como fiesta litúrgica, como apóstol. Y por lo tanto ella es la primera en ir a anunciar lo que Él le ha mandado, de lo que ha visto. Y es lo que va a seguir en el versículo 19 en adelante. ¿Qué concluye este texto, hermanos? Que ya me pasa unos minutitos. La fe pascual, el hecho de creer, pisteu, radica como tal un encuentro con la vida. No aferrándonos a una relación simplemente de un Jesús, ¿cómo les digo? O sea, no aferrarnos a una relación estática con Jesús, sino una relación de que somos discípulos, sí, pero de que también Él nos revela al Padre y nosotros vamos hacia el Padre también. Es una fe que nos debe llevar a nosotros a un encuentro
existencial, vital con Jesús, de cambiar el hecho de la muerte a la vida y de reconocer en Jesús un encuentro con la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Eso era lo que yo tenía que compartir con ustedes. Ahora sí entiendo. Padre, estoy impresionada. De verdad que qué bonita la lección. Muchísimas gracias. O sea, se me fue la hora, pero volando. O sea, volando. Para Muchas mí, ese proceso, wow, es un proceso con mucho detalle y con mucho, digo yo, mucho énfasis, mucho que aprender y deja mucho, demasiado. O sea, y como dicen, Dios es el camino, Cristo es el camino, Jesús Y qué es el linda toda la reflexión de pasar de la oscuridad a la vida, de ese sentimiento de misión, de esa, ¿verdad?, tarea que nos deja Jesús. No, es precioso. Por Muchísimas eso gracias. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo. Qué O sea, lindo. hay esa dicotomía, oscuridad, tinieblas y luz. Qué belleza. verdaderamente que hoy se me cayeron las escamas que tenía en los ojos. Gracias, gracias, Fred. De verdad, una clase hermosa, una charla que de verdad solamente nos dice que nos llama la atención para la grandeza de la palabra del Señor, ¿no? Y lo cuanto que tenemos que estudiarla, de verdad, de desarrollar ese amor por la palabra del Señor, que es el propio Señor, Y saberlas estudiar. sin duda. Sí, a mí me apasiona. Con su ayuda, Fray, con su ayuda. Fray, le pedimos entonces más una cosita, que por favor, su bendición para finalizarmos esa clase tan bella de hoy. Muchas gracias. Bien, le pedimos al Señor que nos siga acompañando. Ya nos vamos acercando poco a poco al final del año litúrgico. Ya huele a escatología, huele a esos textos que nos llevan a reflexionar sobre el reino de los cielos. Y le pedimos a Él que nos permita a nosotros abrir el corazón para dejarnos transformar por su palabra, que abramos el corazón para que nosotros, reconociéndolo a Él, reconozcamos a Él que es la vida, a Él que es el camino, a Él que Él nos lleva por senderos desconocidos, pero para encontrarnos con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Frei. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que Muchas descansen. gracias. Hasta la Que próxima Dios los semana. bendiga. Gracias, muchas gracias. 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 Bueno, ánimo. Feliz